Hola a todos. El día de hoy estaremos hablando sobre el Sistema Monetario Internacional, tema correspondiente al Grupo 4 de Administración de Empresas Jornada Nocturna de la Universidad del Atlántico. Empecemos con la introducción. En las últimas 3 décadas, el mundo ha experimentado muchos cambios en su actividad económica y en la naturaleza de su economía. Los países se están vinculando de manera más estrecha por medio del intercambio y las finanzas internacionales. Un país que solía ser un acreedor grande, como Estados Unidos, es ahora el país deudor más grande del mundo. Muchos de los países en desarrollo tienen constantes problemas de desarrollo y cantidades relativamente grandes de deuda externa. En respuesta a la naturaleza cambiante de los problemas económicos mundiales, hay evidencias de que han aumentado tanto los convenios comerciales bilaterales entre grandes socios comerciales como las tendencias hacia los convenios comerciales regionales. Con el surgimiento de una Europa más grande e integrada, por una parte, de iniciativas de integración económica en el hemisferio occidental y de mayor peso en los países asiáticos, por otra, se evidencia la evolución hacia un sistema comercial mundial dominado por 3 grandes bloques comerciales: el americano, el europeo y el asiático. Esta tendencia podría impedir los recientes esfuerzos hacia el intercambio internacional más libre y podría disminuir el bienestar mundial más que en otras situaciones. En efecto, dicha tendencia tiene implicaciones problemáticas para la periferia, o sea, los países del tercer mundo, que por lo general no son miembros de estos bloques comerciales regionales. Para que los países participen efectivamente en el intercambio de bienes y servicios activos, se necesita un sistema monetario internacional que facilite las transacciones económicas. Por ejemplo, si la escasez de reservas de divisas obstaculiza la capacidad de importar bienes, los países tenderán a imponer aranceles, cuotas u otros mecanismos que restringen el comercio con el propósito de conservar sus divisas. Además, el país con escasez de reservas podría imponer controles sobre la salida de capital privado o restricciones en la capacidad de sus ciudadanos de viajar al extranjero. Con el fin de facilitar efectivamente el movimiento de bienes y servicios activos, se necesita un sistema monetario internacional que sirva de eficiente mecanismo de ajuste de balanza de pagos, de modo que el déficit y el superávit no se prolonguen, sino que se eliminen con cierta facilidad en un periodo relativamente corto. Además, a menos que el sistema se caracterice por tipos de cambio completamente flexibles, tiene que haber una cantidad adecuada de liquidez internacional. Es decir, el sistema tiene por una parte que proporcionar suficientes reservas para que los países con un déficit en su balanza de pagos puedan hacer sus pagos a los países superavitarios. Y por otra, la oferta de liquidez internacional tiene que formarse con activos de reserva internacionalmente aceptables que se espera mantengan su valor. La exigencia de una colaboración internacional en materia monetaria se deriva de la propia naturaleza del comercio internacional, que constituye una riqueza para las naciones, pero también una fuente potencial de desequilibrios monetarios. En efecto, la mayoría de los países que comercian con el extranjero registran tanto su déficit como superávit comerciales que provocan fluctuaciones de sus monedas en el mercado de cambios. Es decir, que el valor de una moneda expresado en otra moneda puede verse modificado en función de los resultados comerciales, pero también en función de fenómenos especulativos. Los movimientos de los tipos de cambio no favorecen el intercambio de bienes y servicios entre naciones. Ante la necesidad de favorecer los cambios de bienes y servicios, los países para desarrollar el comercio internacional trataron de elaborar un sistema de pagos internacional que garantiza la seguridad de las transacciones. En un sistema de cambios flotantes, según por el cual el valor de la moneda lo determina solo el juego de la oferta y la demanda en el mercado de cambio. Por el contrario, un sistema de cambio fijo es aquel en el que los bancos centrales tienen que mantener constantemente la paridad de sus monedas respectivas, es decir, comprar o vender divisas para sostener o modificar la cotización de su moneda, teniendo en cuenta eventualmente los márgenes de fluctuación entre las monedas, decididos de manera concertada. Pero entremos en sí a fondo en la definición. ¿Qué es el Sistema Monetario Internacional?
pues es el conjunto de instituciones, acuerdos y normas que rigen las transacciones comerciales y financieras entre distintos países. El sistema monetario internacional establece las normas que regulan los flujos monetarios transfronterizos, esto es, entre distintos países. Entre sus principales objetivos se encuentra garantizar la libertad de intercambio internacional y prevenir desequilibrios monetarios que podrían afectar la credibilidad del sistema. Entremos un poco a la historia de la evolución del sistema monetario internacional. Durante la historia han existido diversos tipos de sistemas monetarios internacionales. A continuación, describiremos a los dos que se aplicaron a partir de los años 1870 hasta 1971. El patrón oro fue el sistema que se aplicó durante el periodo de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Consistía en que los bancos centrales solo podrían emitir dinero que estuvieran respaldado en reservas de oro. Existía un tipo de cambio fijo de las divisas de distintos países con respecto al oro y los ciudadanos podían libremente cambiar su dinero por el equivalente correspondiente. El crecimiento del comercio internacional, el descubrimiento de nuevas minas de oro y los crecientes costos de la guerra, que presionaban por emitir más dinero, fueron algunos de los factores que ayudaron a terminar por colapsar el sistema. Ahora hablemos un poco de Bretton Woods. Este sistema estuvo vigente desde 1944 hasta 1971. Se estableció un tipo de cambio oro-dólar fijo a $32 la onza de oro, pero los países no tenían que convertir su moneda en oro, sino en dólares estadounidenses. El dólar se convirtió en la moneda referente mundial y los países debían fijar el valor de su moneda con respecto a ella, procurando intervenir en caso de fluctuaciones relevantes mayores de 1% positivo o negativo. Durante este periodo se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El sistema colapsó durante la Guerra de Vietnam y Estados Unidos decidió de manera unilateral suspender la convertibilidad con el fin de financiar la guerra y fomentar sus exportaciones. Hablemos un poco del sistema actual. Consiste en la determinación del valor de los tipos de cambio por la fluctuación en el mercado de divisas en la mayoría de países de Europa y América. El dinero no cuenta con el respaldo en metales, activos u otro bien convertible. Más adelante estaríamos entrando un poco más a fondo en cada uno de estos temas. Pero, ¿cuáles son los objetivos? Los principales objetivos que persigue el sistema monetario internacional son los siguientes. Marco común. Proporcionar un sistema de reglas y normas ampliamente aceptado de modo que los países puedan entenderse e intercambiar flujos comerciales y financieros libremente. Convertibilidad. Asegurar la convertibilidad de las divisas a través de un sistema de intercambio internacional en donde el tipo de cambio es el precio relativo de las monedas. Liquidez. Proporcionar y asegurar suficiente liquidez para que los flujos entre países no se vean restringidos artificialmente. Ajuste. Corregir en la medida de lo posible los desequilibrios en balanza de pagos de los países. Lo anterior puede incluir otorgar facilidades de financiamiento. Medios de pago mundiales. Crear y desarrollar medios de pago internacionalmente aceptados. Miremos un poco los objetivos internos. Maximizar el crecimiento de la renta a largo plazo y conseguir la estabilidad interna y externa. Pero ¿cuáles son esos objetivos internacionales? Garantizar las libertades en el movimiento de bienes y servicios, capitales y factores. Facilitar ajustes internos. Impedir la propagación de desequilibrios internacionales. Pero ¿cómo funcionaba el sistema de Bretton Woods? Trató de poner fin al proteccionismo que se inició con la Primera Guerra Mundial. Empieza la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se usa el dólar norteamericano como moneda de referencia internacional.
Se ponen cuotas a los participantes teniendo en cuenta que Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Francia son los primeros 5 países más importantes, porque tienen la cuota más alta y por lo tanto el poder de votación y control es mayor dependiendo de su cuota. Se establece Estados Unidos como sede del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se pone en marcha el nuevo orden económico internacional. Se adopta el patrón oro y se mantiene el precio en $35 por onza. Cuando un país tiene déficit, debe financiarlo a través de las reservas o préstamos otorgados por el fondo, que se da un plazo de pago de 3 a 5 años. Y se pone en circulación los derechos especiales de giro, que de aquí en adelante los llamaremos DEG. ¿Cómo funcionaba el sistema Keystone? Bueno, primero que todo vamos a hablar un poco sobre el sistema Keystone. La puesta en marcha de los DEGs no ha impedido la expansión incontrolada de dólares, animada por las salidas de capitales de Estados Unidos y por la actividad de los bancos extranjeros, entre ellos algunas filiales de bancos americanos, los cuales, reciclando dólares, aceleraban el ritmo de su acumulación. Las perturbaciones que siguieron sobre el mercado de cambios hicieron cada vez más difícil mantener estables las cotizaciones. La inconvertibilidad del dólar el 15 de agosto de 1971 se vería acompañada de una inestabilidad creciente en las monedas. Reunidos en el mes de diciembre en el Smithsonian Institute de Washington, los países del grupo de los 10 decidieron modificar la paridad de sus monedas y Estados Unidos devaluó su dólar en un 8.6%. La onza de oro valdría $38 cuando el Congreso lo hubiera ratificado. De igual forma, los alemanes revaluaron el marco en un 4.6% en relación con el oro, lo que corresponde a un 13.6% en relación con el dólar. Los países del mercado común reaccionaron decidiendo estrechar la mitad de márgenes de fluctuación entre las monedas. Esto será la serpiente en el túnel. Pero en el mes de junio, Gran Bretaña, que acababa de incorporarse a ellos, decide dejar flotar su moneda. En el mes de febrero de 1973, Estados Unidos vuelve a devaluar su moneda en segunda vez. La onza de oro pasa de $42.22. El 12 de marzo, los países de la comunidad deciden no intervenir más para sostener el dólar, que flota con absoluta libertad. En enero de 1974, el franco se sale de la serpiente y vuelve a ello de julio de 1975. En este clima de inestabilidad, reforzado por la crisis del petróleo y el reciclaje del excedente correspondiente sobre los mercados de capitales, se prepara la reforma del sistema de Bretton Woods. Ello abocará a la segunda enmienda adoptada en reunión de Kingston de 1976 y ratificada por la mayoría de los Estados miembros, requerida el 1 de abril de 1978. Primero se toman unas medidas provisionales. Se crea el Comité de los 20, un comité sobre la reforma del sistema monetario internacional y cuestiones ARMES. Fue pues constituido el 26 de julio de 1972 con la misión de preparar un plan de reforma de 2 años. Concebido sobre el modelo del Consejo de Administración, se componía de 20 miembros, de ahí su nombre de Comité de los 20, complementado por un comité de ayuda encargado de elaborar las reformas y de preparar las negociaciones. Este nuevo comité estaba presidido por Jeremy Morse, alto funcionario del Tesoro británico, asistido por un grupo de 5 personas, con sede permanentemente en el Banco de Inglaterra y con la misión de preparar los proyectos de reforma. La reconversión del excedente del petróleo. El aumento del precio del petróleo a finales de 1973 creó serios problemas a un buen número de países importadores cuyas balanzas de pagos podrían llegar a ser fuertemente deficitarias.
Un nuevo mecanismo instituido el 28 de julio de 1974 permitiría al fondo reciclar una parte de este excedente al modo de los bancos comerciales, pero a gran escala. Podían emitir un equivalente a 3.000 millones de DEGs en 1974 y 4.000 millones en 1975. Los países importadores podrían emitir una cantidad cercana a su déficit bajo la forma de nuevas emisiones, limitada al 75% de su cuota el primer año y al 125% el año siguiente. La devaluación del DEG. Las dos devaluaciones del dólar no alteraron el valor del DEG, que se encontraba ligado al oro. La flotación del dólar y de muchas otras monedas conseguiría complicar singularmente las cosas al mismo tiempo que se abría camino la idea de una desmonetización del oro. Había que encontrar otra solución. El Comité de los 20 había pensado 54 varias, fundadas sobre todo en la idea de una cesta. Más que una cesta ajustable compuesta de cantidades variables de monedas en las cuales el valor mantuviera fijo, eligieron una cesta de composición fija, pero cuyo valor varía una función de la cotización en el mercado de las monedas que la componen. Se incluyeron las monedas de 16 países que representan más de un 1% de las exportaciones mundiales, con un peso dependiente del volumen respectivo de las exportaciones de cada uno, pero ajustado para tener una cuenta de importancia de algunas de esas monedas en la economía mundial. La gestión de los tipos de cambios flotantes. Las discusiones fueron muy vivas en el seno del Comité de los 20 a propósito de la estabilidad de las monedas. Los americanos querían un sistema de cambios flotantes, sin intervención por parte de los bancos centrales, flotación pura. Los europeos preferían una intervención sistemática con el fin de mantener los cambios dentro de unos límites estrechos. Se llegó a un compromiso en 1973, reconociendo que la intervención podía en momentos oportunos ser útil para facilitar el mantenimiento de una situación estable. En realidad, a pesar de la intervención de numerosos países, los tipos de cambio volverían cada vez más inestables. 30% de apreciación del marco sobre el dólar de febrero a julio de 1973. Se hacía difícil una estabilidad a menos relativa de los cambios, sobre todo a la voluntad cada vez más fuerte de Estados Unidos. La ayuda a los países en vías de desarrollo. El Comité de los 20 pensó en la posibilidad de ayudar a los países en vías de desarrollo, con una emisión de DEG que no se encontraría vinculada en su cuota, pero sí a sus necesidades. Es el problema del vínculo que reclama con inconsistencia el Grupo de los 24, que es la de los países en vía de desarrollo, los que el Grupo de los 10 a los países industrializados. Esta demanda tuvo una oposición formal por parte de Estados Unidos y en menor grado de Alemania. El proyecto sin duda fue mal defendido. Los países en vías de desarrollo tenían que obtener emisiones directas de DEGs con la que pudieran financiar acciones de desarrollo. Los países industrializados tenían que tal ligadura acentuara la inflación y perjudicara a los países en vía de desarrollo en un momento en el cual la liquidez internacional era la más alta que nunca. El abandono de la convertibilidad al nuevo estatus del oro. El Comité de los 20 no pudo acabar con los problemas relacionados con el oro por los opuestos puntos de vista de los distintos países, especialmente Estados Unidos, que quería reducir el papel del metal aboliendo el precio oficial del oro y así vender una buena parte de sus reservas del fondo. Francia, al contrario, quería mantener el papel del oro, lo que suponía una evaluación del precio del mercado. Francia quería también que los bancos centrales pudieran comprar oro con el fin de evitar un hundimiento en caso que los particulares comenzaran a vender. El oro en los bancos centrales. Los países del Grupo de los 10 se reunieron primero en el castillo de Hartenay, en el mes de noviembre de 1973. Decidieron que los bancos centrales podrían volver a vender el oro en el mercado. Es el fin del compromiso que había contraído cuando se creó el doble mercado.
Estados Unidos decidió autorizar a los residentes americanos a poseer oro por primera vez desde 1934 y por tanto a comprarlo. Se abrió un mercado libre del oro en Nueva York y el Tesoro americano venderá en subastas por parte de sus reservas la primera el 6 de enero de 1975. El nuevo sistema monetario internacional. Los acuerdos de Bretton Woods se basan sobre unas reglas que los países deben respetar y que constituían para ellos obligaciones y coacciones. Sin embargo, los acuerdos de Kingston se basan tanto en los procedimientos que el Fondo Monetario debe aplicar como el comportamiento que los países deben tener. No se puede hablar de un sistema en sentido estricto. Se puede incluso cuestionar si se trata de un sistema. No se le puede caracterizar más que por los problemas que trata de solucionar. Tres nos parecen bastante esenciales. Las soluciones encontradas, que no son definitivas, constituyen un elemento importante del nuevo sistema monetario internacional. Primero, la financiación del desarrollo, que tiene como subtema la multiplicación de ventanillas, la evolución de la condicionalidad y la pesadilla de la liquidez. Estas variables las voy a poner en un link en la descripción del video. De igual forma, el dominio del endeudamiento internacional, que consigo traía la fragilidad del sistema bancario internacional, la nueva estrategia de la deuda y el endeudamiento de Estados Unidos. También tenemos la coordinación de las políticas económicas como tercer punto, que lo compone la estabilización de los tipos de cambio, la coordinación de las políticas económicas y la diversificación de las monedas. Ahora hablemos un poco de las ventajas del sistema monetario internacional. Permite a los países miembros el acceso a los recursos del fondo bajo adecuadas salvaguardias con el fin de acortar la duración y el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos entre sus miembros. La principal ventaja es la estabilidad y la confianza. Un alto nivel de confianza, aunado a las bajas tasas de interés, fomenta la investigación y el crecimiento económico. También tenemos unas desventajas. Hay que tener en cuenta que este sistema, si bien es el más adecuado en los tiempos actuales de constantes flujos y movimientos de dinero y recursos, genera inconvenientes tales como incertidumbre, inestabilidad de tipo de cambio con variaciones hacia arriba y hacia abajo, lo que promueve la especulación desestabilizadora de determinados actores como los bancos o países poseedores de recursos estratégicos en el caso del petróleo. ¿Cuál es la principal desventaja? Es un menor margen de mano de obra frente a los choques externos. Un superávit en la balanza de pagos genera presiones inflacionarias y déficit, es decir, recesión. Instituciones del Sistema Monetario Internacional. Las instituciones del Sistema Monetario Internacional participan en conjunto de instituciones financieras tanto regionales como globales. Estas son las siguientes. Fondo Monetario Internacional. Es una organización internacional fundada en 1945 cuya función, según sus estatutos, es la de fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. Está integrado por 188 países, casi todos los que hay en el mundo. La ONU cuenta con 193, a los que debe rendir cuentas de su actuación. El Banco Mundial es una entidad especializada de la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo principal es bajar los índices de pobreza a través de créditos de bajo interés y apoyos económicos a las naciones en vías de desarrollo. Banco de Pagos Internacionales. Es una influyente institución financiera y monetaria internacional a que se le conoce como el Banco de los Bancos Centrales, pues sirve básicamente como el banco de los bancos centrales de diferentes países del mundo. Se trata de la institución financiera internacional más vieja del mundo, ya que fue fundado en 1930. Dentro de sus funciones también está facilitar el diálogo y la colaboración entre bancos centrales y otras autoridades que promuevan la estabilidad financiera. El Banco de Pagos Internacionales está integrado por 60 bancos centrales de todo el mundo.
Banco Interamericano del Desarrollo. Es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe. También tenemos el Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué podemos concluir? Para elegir un sistema monetario internacional hay que considerar la suficiencia de activos de reserva internacional, la confianza de los países tienen en estos activos, la medida en que se logra el ajuste efectivo de la balanza de pagos, el grado de autonomía nacional que existe en política económica y la medida en que las fluctuaciones cambiarias provocan inestabilidad del comportamiento macroeconómico. Los principales países industriales están a favor de una mayor coordinación de sus políticas macroeconómicas, pero adoptando mayores restricciones a los flujos de capital a corto plazo. Los países menos desarrollados tienden a preferir un sistema monetario internacional basado en una mayor fijación cambiaria y en una mayor asignación de activos de reserva internacional de su valor. Gracias.